Susan Boyle, una voz que cambió una vida. I dreamed a dream in time gone by. Cuando Susan Boyle se presentó al concurso Britain's Got Talent, nadie esperaba que se convirtiera en una estrella mundial. A sus 47 años, esta mujer discreta y sin pretensiones sorprendió a todos con su potente y conmovedora voz. En pocos minutos, transformó el escepticismo en admiración. Pero detrás de este ascenso meteórico se esconde un camino sembrado de pruebas y tribulaciones. Un sueño hecho realidad cuando Susan cantó I Dreamed a Dream en el escenario, silenció literalmente la sala. Los jueces, inicialmente escépticos, quedaron cautivados por su actuación. Ese momento marcó el comienzo de una carrera extraordinaria, más de 25 millones de discos vendidos, premios Grammy y una fortuna estimada en más de 45 millones de dólares. Pero Susan no siempre ha estado en el candelero. Antes de esta audición, llevaba una vida sencilla, lejos del brillo y las cámaras. Una infancia difícil. Susan nació en una familia modesta de Blackburn, Escocia. Sus padres, inmigrantes irlandeses, criaron a 10 hijos con medios limitados. Su padre, Patrick, veterano de la Segunda Guerra Mundial, era un hombre duro y a menudo colérico. Susan sufrió violencia física y psicológica, lesiones que la marcaron de por vida. A pesar de estos calvarios, fue su padre quien le inculcó el amor por la música. Escucharle cantar en un club local alimentó el sueño de Susan de convertirse en cantante. Lucha contra los prejuicios. Susan sufrió acoso escolar, diagnosticada con epilepsia y dificultades de aprendizaje. Sus compañeros se burlaban de ella y algunos profesores la maltrataban. Fueron los años más oscuros de su vida, pero también forjaron su determinación. La venganza de una luchadora. Cuando Susan se subió al escenario de Britain's Got Talent, fue mucho más que una audición. Fue una respuesta a todos aquellos que la habían subestimado. Su canción You'll See, de su álbum de debut, se convirtió en un himno a la resiliencia, una vida después de la fama. A pesar de su éxito, Susan prefirió alejarse de los focos. Ha pasado por momentos difíciles, pero siempre se ha recuperado. En los últimos 6 meses, se ha concentrado en reconciliarse con su pasado y descubrir un nuevo yo, una lección de vida. La historia de Susan Boyle nos recuerda que nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños. A pesar de los obstáculos, los juicios y las pruebas, demostró que la perseverancia y el talento pueden triunfar. ¿Cuál es su sueño? Susan Boyle, una voz que ha conquistado el mundo. Susan Boyle es mucho más que una cantante. Es una luchadora, una mujer que ha demostrado que nunca es demasiado tarde para hacer realidad tus sueños. Su historia es la de una niña a la que ridiculizaban en el colegio y que se convirtió en una estrella internacional gracias a su fascinante voz. Una infancia modesta, un sueño enorme. Susan creció en una modesta casa de 4 habitaciones, rodeada de sus padres y numerosos hermanos y hermanas. Como hija menor, a menudo tuvo que enfrentarse a desafíos. Cuando murió su padre, Susan tuvo que cuidar de su anciana y enferma madre, acompañada de su fiel gato, Pebbles. A pesar de las dificultades, Susan siempre mantuvo vivo su sueño de cantar. Envió casetes a discográficas, productoras de televisión y emisoras de radio esperando una oportunidad, pero nadie le devolvía la llamada. Sin embargo, nunca se rindió. El punto de inflexión, Britain's Got Talent. La muerte de su madre fue un golpe terrible para Susan, pero mientras lloraba, recordó las palabras de su madre: sigue intentándolo. Eso fue lo que la llevó a presentarse al concurso Britain's Got Talent. Ese día, todo cambió. Vestida con sencillez, Susan fue recibida con risas y miradas escépticas. Pero en cuanto cantó I Dreamed a Dream de Los Miserables, la sala se quedó helada. Su voz potente y conmovedora dejó a los jueces sin palabras y Susan se ganó una gran ovación. Un ascenso meteórico. La audición de Susan se hizo viral y alcanzó más de 100 millones de visitas en Internet. Aunque no ganó el concurso, ganó algo mucho más valioso: los corazones de millones de personas de todo el mundo. En noviembre de 2009, Susan publicó su álbum de debut, I Dreamed a Dream. Fue un éxito instantáneo. Con más de 2 millones de copias vendidas en una semana, se convirtió en el álbum más vendido por una artista femenina. Una estrella humilde e inspiradora. A pesar de su fama, Susan siguió siendo fiel a sí misma. Ha seguido viviendo en la casa de su infancia, prefiriendo una vida sencilla a las extravagancias. Para ella, la felicidad no reside en las posesiones materiales, sino en la música y las relaciones humanas.
una lección de vida. La historia de Susan Boyle es una fuente de inspiración para cualquiera que dude de sus sueños. Nos recuerda que la edad, las dificultades y los prejuicios no deben impedirnos creer en nosotros mismos. Susan Boyle, una estrella mundial con pruebas ocultas. Susan Boyle no es solo una voz extraordinaria, es una mujer que ha conquistado el mundo, a pesar de los retos y las pruebas. Tras su memorable audición para Britain's Got Talent, su carrera explotó, pero detrás del brillo hubo momentos difíciles, un ascenso meteórico. En 2009, Susan se convirtió en una estrella internacional. Su álbum de debut, I Dreamed a Dream, vendió más de 9 millones de copias en todo el mundo. Incluso batió el récord Guinness al convertirse en la persona de más edad en alcanzar el número 1 con un álbum de debut. Su fama ha traspasado las fronteras del Reino Unido. En Estados Unidos, fue recibida con entusiasmo cuando apareció en America's Got Talent. Esta vez no hubo burlas, solo aplausos. Susan pudo disfrutar por fin de los focos, como la estrella que siempre estuvo destinada a ser. Una carrera prolífica. Tras su éxito inicial, Susan siguió deleitando a sus fans con varios álbumes: The Gift, 2010, Someone to Watch Over Me, 2011, Standing Ovation, 2013, Hope, 2015 y A Wonderful World, 2016. En 2019 celebró 10 años en el mundo de la música con el álbum Ten, recordando al mundo por qué su voz había cautivado a millones de personas. Los sinsabores de la fama, pero la fama también tiene un precio. Tras la final de Britain's Got Talent, Susan fue hospitalizada, agotada por el frenético ritmo de entrevistas y actuaciones. La presión era excesiva y sufrió una crisis nerviosa. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente el episodio, criticando al programa por no proteger suficientemente su salud mental. A pesar de estos momentos oscuros, Susan siguió cantando, animada por el amor de sus fans. Un diagnóstico liberador. En 2013, Susan recibió una noticia sorprendente. No tenía daño cerebral como le habían dicho de niña. Le habían diagnosticado síndrome de Asperger, una forma de autismo. Para Susan, esta revelación fue un alivio. Por fin entendía por qué se sentía diferente y compartió abiertamente su diagnóstico con el público con la esperanza de concienciar sobre el autismo. Nuevos problemas de salud. Ese mismo año, a Susan le diagnosticaron diabetes de tipo 2. Esta noticia exigió cambios en su estilo de vida. Incluida la renuncia a su comida favorita, el chocolate. Una lección de resiliencia. La historia de Susan Boyle es un testimonio de coraje y perseverancia. A pesar de su calvario, siguió luchando, cantando e inspirando a millones de personas en todo el mundo. Susan Boyle, fuerza silenciosa ante la adversidad. Susan Boyle es mucho más que una voz cautivadora. Es una mujer que ha superado innumerables dificultades, sin dejar de ser una inspiración para millones de personas. A pesar de los retos, sigue luchando, demostrando que la resistencia y la pasión pueden triunfar. La pandemia y sus retos. Cuando estalló la pandemia de COVID-19, Susan tuvo que extremar los cuidados debido a sus problemas de salud. Durante más de 2 años estuvo confinada en su casa, dejando en suspenso su carrera musical. Pero para Susan, la vida es algo más que fama y música, problemas personales persistentes. En 2010, Susan compró una hermosa casa con el dinero que ganó con su carrera musical. Desgraciadamente, unos vecinos malintencionados le hicieron la vida imposible, llegando incluso a tirar piedras contra su casa e intentar entrar a la fuerza. Decepcionada y desanimada, Susan acabó volviendo a la casa de su infancia, dejando la nueva propiedad a su sobrina. La pérdida de un pilar. En 2015, Susan sufrió una tragedia personal, la muerte de su hermana Brie a causa de un cáncer. Brie fue un apoyo inquebrantable para Susan, especialmente frente a las críticas de los medios de comunicación. Su muerte dejó un enorme vacío en la vida de Susan, que necesitó tiempo para asimilar la pérdida. Tensiones familiares. El éxito de Susan también provocó tensiones familiares. Había ayudado a su hermano Jerry dándole 75,000 libras para salvar su negocio, pero esto dio lugar a una amarga disputa. Jerry incluso amenazó con hacerse daño si Susan no le ayudaba más. Durante años no se hablaron, pero en 2016, tras una ruptura pública de Susan en el aeropuerto de Heathrow, ambos se reconciliaron. Un inesperado susto de salud.
En 2022, Susan reveló que había sufrido un derrame cerebral leve que afectó a su capacidad para cantar como antes. El incidente se produjo tras una emotiva actuación en Britain's Got Talent, donde había cantado con el reparto de Los Miserables. A pesar de las dificultades, Susan ha trabajado duro para recuperar su voz, sometiéndose a terapia vocal y recuperando poco a poco la confianza en sí misma. Una vida amorosa secreta, Susan también lleva una discreta vida amorosa. Mantiene una relación con un estadounidense cuya identidad sigue siendo un misterio. Su relación, que comenzó en 2016, parece ahora estable y feliz. Su pareja incluso la acompaña en ocasiones especiales, como su cumpleaños, esperanzas y lamentos. En una entrevista reciente, Susan confesó que uno de sus mayores remordimientos era no haber tenido hijos. Sin embargo, encuentra consuelo en su música y en los lazos que mantiene con sus seres más cercanos. Un legado inolvidable. Hoy en día, Susan Boyle sigue luchando a pesar de los problemas de salud y las pruebas personales. Sus fans, aunque impacientes por nuevos proyectos musicales, comprenden que atraviesa un periodo difícil. Pero una cosa es cierta, Susan es un tesoro para el mundo y su historia seguirá siendo para siempre una fuente de inspiración. ¿Qué dificultades has superado gracias a la pasión? Únete a nosotros en K y para descubrir otras historias inspiradoras y adentrarte en los extraordinarios destinos de quienes se atrevieron a creer en sí mismos.